Hoy tenemos un servicio especial. Hace meses el Espíritu Santo nos habló al pastor y a mí acerca de lo importante es que usted vea el fruto del Espíritu Santo en personas imperfectas. ¿Cuántos creen que somos personas imperfectas? Necesitamos tanto del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo se ve cuando vemos el fruto del Espíritu. Así que hoy vamos a tener por acá varios testimonios de personas que usted siempre ve en la congregación, pero tal vez usted no conoce lo que Dios ha hecho a fondo en su vida. Y por eso vamos a ver testimonios y escuchar también, y al mismo tiempo vamos a dejar que el Espíritu nos hable. Es muy importante que usted tenga su corazón abierto para que el Espíritu Santo nos hable. El Señor nos habló de estas 4 personas como instrucción, y bueno, a mí personalmente me sorprendió algunas, porque yo dije, no se me hubiera ocurrido a mí, pero el Espíritu Santo sabe lo que necesita la iglesia. Así que voy a invitar a Miguel, va a iniciar él, y él va a hablar su testimonio de vida. Así que si usted necesita restauración en su familia, ponga mucha atención. Bueno, buenos días. Como dijo Catherine, mi nombre es Miguel, para el que no me conoce. Estoy casado con Yoconda. Tengo 3 hijos y también, como lo dijo Catherine, lo que voy a contarles es parte de mi testimonio, de lo que yo he vivido, ¿verdad? Y de dónde Jesús me sacó y cómo Él ha venido transformando no solamente mi vida, sino también mi familia. En los primeros años de mi vida, yo viví solamente con mi mamá. Mi papá llegó calculo yo que como a los 6 años ya a vivir con nosotros, pero mi papá venía luchando con el problema del alcoholismo. Y eso marcó a la familia de una manera negativa, porque se empezó a dar problemas entre ellos, y eso hizo que empezara también a marcar mi vida de una manera donde yo empecé a experimentar inseguridad, miedo, temor, falta de identidad. Y yo empiezo, pues como les digo, a vivir esa situación. Como ellos trabajan, ellos tenían que dejarme en el cuidado de alguna vecina, o si no, tenía que quedarme solo. Entonces eso también llevó a que yo fuera o enfrentara abuso físico, abuso sexual, y fue bastante complicado. Bueno, yo empiezo a crecer, como a los 14 años, yo empiezo a tomar licor también, pero era esporádico, porque yo no tenía dinero, y era porque yo andaba con amigos, entre comillas, pero cuando yo ya empiezo a trabajar, es donde empieza la situación complicada. Empiezo yo más a tomar licor, y el licor me lleva a otras cosas. Me lleva a probar también drogas, y eso empiezo yo a experimentar cosas que me están llenando mi vida, pero llenando, entre comillas, porque es un vacío. El asunto es que a los años yo conozco a Yoko, decido casarme con ella, y ella empieza a experimentar, y es una cadena que yo vengo arrastrando, y ella empieza a experimentar esta situación. Mis hijos, ya cuando nacen, César, que es el mayor, empieza a experimentar toda esa problemática del alcoholismo. Dios, de verdad que Él tiene todo el control, y Dios ya tenía el día específico, ¿verdad? Mi hijo, en ese momento, cuando estudiaba en la escuela, estudiaba con el hijo de Silvita, y
en una de mis fechorías, mi esposa se dio cuenta y ella se iba a divorciar. Entonces se lo contó a Silvia en ese momento, ¿verdad? Le contó la situación que ella estaba viviendo y que ya había decidido divorciarse. Entonces Silvita vino y le ofreció consejería. Fue cuando ya nos presentaron a Ronald y a Sadie, y Ronald y Sadie pues empezaron la consejería con nosotros. Los dos decidimos y yo creo que esa fue la clave, el haber decidido, el que yo hubiera decidido. Si no hubiera decidido, o incluso Yoko no hubiera aceptado, no hubiéramos experimentado lo que estamos experimentando el día de hoy. Y quiero decirles de verdad que a pesar de todas las situaciones que yo viví desde pequeño y ¿cómo se llama? En adulto, y todo aquel daño que el enemigo quiso aprovechar para llevar a mi familia también, Dios lo tomó y lo empieza a transformar para bien. Y hoy yo puedo decir que mi familia es restaurada completamente. Yo puedo ver a mi padre aquí hoy, mi padre que ya recibió al Señor también, libre del alcoholismo, de todo vicio que él venía arrastrando. Puedo decir que mi identidad la he encontrado en Jesús. Puedo decir que estoy en una transformación. Sí, esto no es que ya se terminó, yo conocí a Jesús y ya, no. Jesús me ha traído en una transformación como Él sabe hacerlo, y ha venido limpiando toda aquella suciedad que el enemigo un día quiso poner en mi vida y decirme: esta es tu identidad. Pero hoy yo puedo decir que ya sé quién soy. Yo puedo decir hoy que soy hijo de Dios, que mi familia es restaurada completamente, y quiero decir también, quiero aprovecharlo, este año yo cumplimos 35 años de casados. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios realmente restaura, ¿verdad? Y cuando uno se propone. Quiero cerrar mi testimonio con un versículo que el Espíritu Santo me regaló. Y dice así, esto está en el Salmo 41:2. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Y eso es lo que yo creo realmente y lo que estamos experimentando en este día. Hola, como siempre estoy llorando y seguramente voy a llorar más. Y muchas gracias, tío Miguel, por contar lo que contó. Y bueno, tal vez la mayoría me conocen. Mi nombre es Sofi, tengo 28 años y llegué aquí a la iglesia hace 2 años y medio y tengo notitas porque los mentores tenemos el talento de tamarindo. Eso significa que podemos hablar como por 3 horas y no paramos. Entonces, bueno, les vengo a contar cómo fue que yo conocí a Jesús y cómo Él transformó mi vida. Y aunque suene extraño, por lo que más yo le agradezco a Dios es por el dolor y el quebranto, porque hay un versículo que dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Si Dios no me hubiera quebrado, yo no estaría aquí y no hubiera conocido al Consolador, porque Él dice: bienaventurados los que lloran, y yo lloro mucho, porque ellos recibirán consolación. Para que me conozcan un poquito más, yo vengo de una familia católica súper conservadora y estricta, y eso a veces a uno le hace heridas. Todos hemos pasado heridas en nuestra familia. Siempre fui súper estudiosa, súper soñadora, y desde niña soñé con ser artista. De hecho, que aquí pueden ver algunos de mis cuadros, y ahorita les cuento la historia de esos cuadros porque tal vez no sean la Mona Lisa, pero para mí son como un tesoro. Sin embargo, aunque yo tenía todos estos sueños, terminé siendo ingeniera.
Y me costó bastante, y sí me gusta, pero la verdad me hubiera gustado ser artista de profesión y científica de hobby. Pero así, diferente fue mi vida, pero hoy doy muchísimas gracias por ello, aunque a veces todavía como que tengo ciertas cosas en mi corazón que dice, uy, todavía como que sueño con eso, pero igual doy gracias por ello. Y como siempre soñé con ser artista, ahí es donde estaba mi corazón, siendo también en algún momento un ídolo y hoy ofreciéndoselo a Dios. Pero así fue como Dios conquistó mi corazón a través del arte. Yo formo parte del grupo Funkatomic que dirige Alonso, que es un grupo de popping, de baile. Y en una de las clases, Dios es así de especial y ese día solo fui yo. Pero solo fui yo y yo lidiaba con muchos problemas de identidad. No sabía quién era, no me quería, me odiaba a mí misma. También yo perdí a muchas personas por muerte en mi vida. Recientemente había perdido a mi papá y a mi tía que yo amaba muchísimo y que me cuidó desde que estaba pequeñita. Entonces ese día a mí me dio un ataque de ansiedad. Entonces Alonso mostró compasión por mí y en lugar de verme como la bailarina de su grupo, él hizo una pausa y me habló de Jesús y me llevó a él. Y después vine a la iglesia y ahí fue donde yo conocí a la pastora. Yo la paz la amo demasiado. Ella a mí me mostró amor sin pedirme nada a cambio. Ella a mí me enseñó a Jesús. Y me enseñó desde lo más básico. Yo venía como, ¿qué será esto? Porque yo soy como muy ilusionada y apenas Alonso me habló de la Biblia. Hay una palabra en la Biblia que dice, está en Juan, que dice, esas palabras yo nunca las había escuchado antes. Así fue como yo la encontré. Y ya me empezó a enseñar desde que Dios son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde eso hasta que caminó y me mostró mi pecado, me corrigió muchas veces, he hecho que bien desobediente, aunque no lo crean, y caminó conmigo y junto a Jesús en las partes más dolorosas de mi vida. Y eso yo nunca lo había experimentado, alguien que se detuviera por mí. En un momento yo sentía que todo iba bien, aunque era duro pasar por ese proceso, hasta que llegó el fuego, amigos. La casa, como me enseñó la paz, la casa emocional que a uno le explican en los primeros pasos, que son como todas estas ideas que uno tiene, pensamientos y todo que lo sostienen, se derrumbó hasta el piso, pero, o sea, yo no les puedo explicar lo que yo sentí. Era como si todo el dolor de mi vida lo hubiera experimentado en ese momento, aunque Jesús me dijo, no es cierto, porque yo te guardé y te di solo lo que tú podías soportar, el que cargó todo ese dolor y el de todos al mismo tiempo fui yo. Me quedé en ese momento sin nada de lo que yo atesoraba, sin ilusiones. Recuerdo tener una visión en el que Dios me decía, enséñeme sus sueños, y yo le enseñaba una bandeja como con cerámica rota, sin nada. Me quedé sin distracciones y por primera vez en mi vida enfrenté el dolor sin evadirlo. Algo que yo he visto es que cuando las personas dicen estar bien es porque tienen su corazón en un ídolo que los está destruyendo y con eso están llenando ese vacío. Pero cuando uno llega, lo enfrenta, de verdad que es bastante doloroso. Y recuerdo estar sola en mi cuarto y decirle a Dios, ahora sí te necesito más que nunca porque ya no tengo nada. Y ahí comenzó la historia más bonita de mi vida. En ese momento, yo soy muy artista, entonces yo necesito como música y pinturas y cantar para poder expresarle a Dios. Y hay una canción que me encanta, es en inglés, pero dice, cuando estoy cansado y débil, Señor, ¿tú me llevarías? Y cuando me siento deprimido, por favor, abrázame cerca. Cuando estoy partido en 2, por favor, llévame a través. Y eso fue lo que Él hizo. Yo aprendí que no tenemos que tener miedo a la nada, porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. Y el no tener nada es muy diferente para cada persona. Lo que yo experimenté como nada puede ser diferente a lo que usted experimente como nada. Y para Dios absolutamente todo es importante. En ese momento, y este es como el milagro más grande que yo les puedo contar, aunque mi familia estaba ahí, mi hermano y mi papá en mi casa, fue como si se desaparecieron. Yo no me acuerdo
si yo hablé con ellos, fijo, sí, en esos momentos. Trabajaba virtual, entonces no tenía contacto con humanos casi. Y solo hablaba con La Paz los viernes. Y sin saberlo, aprendí a adorar. Por eso creo que Dios nos dice como que lo busquemos como un niño, no hay que controlar, es simplemente ser como somos. Lloraba y sentía que alguien me sostenía. Alguien me hablaba y me hacía preguntas. Ese alguien era Dios, tierno, compasivo y profundamente misericordioso. Ayuné sin entenderlo del todo. Dejé películas del mundo, dejé música, que yo amo la música, miren cómo me costó. Solté grupos de danza, dejé de dedicar mi arte a edificarme a mí y a demostrarle a las personas que yo valía algo. Y solo éramos Dios y yo. De hecho, que hay una pintura, esta casi no se ve, pero eso es lo que yo puedo expresar. Y algo muy bonito es que ahí yo conocí a mi primer amor. Dios me empezó a hablar por medio del arte que yo creaba, me inspiraba, me daba promesas, me mostraba su ternura y hasta su sentido del humor. Por ejemplo, en esta aquí hay 3 historias de la Biblia, la de Abraham, Oseas, que dice que él viene a nosotros como lluvia, y una promesa que me dio Dios el año pasado por medio de La Paz, en donde ella me hablaba de este desierto como un desierto de colores, y que al final decía que iba a florecer el azafrán de primavera, que ahora es mi flor favorita, nunca la he visto, pero espero algún día verla. En ese momento, cuando yo solo quería quedarme en la cama llorando, sin levantarme y sin saber realmente si yo quería vivir, Dios me levantaba para bailar conmigo. También me presentó maestros de la palabra y me súper enamoré de la Biblia. La leía apenas me levantaba, en el almuerzo del trabajo y en la noche, y no por obligación, sino porque sin eso yo creo que yo me hubiera muerto, era lo que a mí me daba comida adentro. También me llenó de personas, luego de que yo dejé a personas que consideraba mis amigos, me quedé sin ninguno, y me dio personas como Carito, fue la primera, Mari también, voy a mencionarlas, Cromito, Fran, Pri y Pau, amigos que me han visto llorar, que me han visto con ataques de ansiedad, me han levantado y llevado a los pies de Jesús, me dio hermanos, aparte de mi hermano, que Dios rescató de ser ahogado y de que yo perdiera a otra persona más en el viaje misionero. También vi cómo Dios formaba familias en la casa de los pastores, en la cara de Jaco y Caro y en la casa de tío Miguel y tía Yoko. Los amo mucho. Muchas gracias por adoptarme y recibirme. Descubrí que Dios no es aburrido, Él habla como nosotros, a veces llora, a veces se ríe y a veces baila. Y si esto es algo que tal vez dice como que esto no es algo como yo, no se preocupen, porque Dios les va a hablar a ustedes como son. Y tal vez este cuadro no es tan guau, pero ustedes, si les gusta pintar, Él va a hacer un cuadro en ustedes que ustedes van a amar, porque es su historia y lo que Dios les está hablando. Y si les gusta, imagínense lo que pueden hacer en su vida. Y algo que me enseñó es a través de la historia de José. Este era este muchacho como yo, que andaba con la túnica de colores y era medio rajoncillo y así como yo cuando bailaba. Y él pasó por un mero desierto y lo quebrantaron y luego tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. A mí me gusta el nombre de Manasés en inglés, Manasa. Manasa significa que Dios me hizo olvidar todo lo que pasé en la casa de mi padre y todos los dolores que yo pasé, porque primero viene el desierto, ese fue su primer hijo, y luego vino Efraín, que significa Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción, porque Dios no es un papá, dueño de un Dios es un papá, no es el dueño de un orfanato que solo nos da 3 comidas al día, sino que Él permite desiertos y procesos, porque si nos da las promesas las vamos a hacer un ídolo y no nos vamos a llenar. Mi testimonio no es sobre una sanidad, un matrimonio, un bebé. Es sobre un Dios que escucha, que ve, que baila, se ríe y nunca me ha dejado sola. Él está en lo cotidiano. Cuando, por ejemplo, yo quiero un té y llega alguien y me regala un té de la nada,
Y es nada más de tener ojos abiertos para ver lo que Dios está haciendo en su vida, porque si lo hace conmigo, estoy segura que lo hacen a ustedes. Y si ustedes no lo han visto, oren para tener esos ojos abiertos al amor de Dios, porque ahí está. Y ya para terminar, a mí me gustaría ser como Moisés, como David, que es un súper artista, y por supuesto como Jesús. Y como soy artista, y yo me imagino mi vida como una película con música, y necesito el arte para poder expresar mis testimonio. Si yo pudiera ponerle una canción a mi historia, sería Cómo no decirte de Elemento, y también una que se llama Cadenas, que escribió mi hermano, y espero que en algún momento la saque y la puedan escuchar. Muchas gracias. Hola, bueno, no sé si algunos o todos me conocen, me llamo Melina. Y bueno, a diferencia de Tío Miguel y la virtud de Sofi, de llegar a Jesús, gracias a Dios, yo nací en esta iglesia, entonces tengo 30 años de permanecer en esta iglesia, pero resulta que a mis 17 años empecé a conocer personas que no eran correctas y me dejé influenciar por personas que no edificaban mi vida. Comencé una relación que destruyó el momento, que Dios también iba a empezar algo diferente en mí. Y resulta que a mis 17 años el mundo me ofreció mucho libertinaje. Empecé a tomar las decisiones más incorrectas, alimenté mis deseos, llevándome a perder absolutamente todo. Perdí mi paz, perdí mi sueño, perdí amistades. Perdí todo el dinero que ustedes se imaginan, trabajaba para gastar porque todo lo que ganaba al final lo perdía. Perdí la relación de mi familia, ya no teníamos ese núcleo familiar que gracias a Dios hoy tengo, pero ya les cuento. Empecé a llenar todos mis vacíos con deseos carnales, probé todo lo que ustedes puedan imaginarse en ese momento. Y resulta que mi egoísmo y mi falta de perdón empezaron a aumentar y aumentar y aumentar, llevándome a la destrucción. Y me encontraba en ese momento en una oscuridad donde mis fuerzas ya no daban para más. Me sentía sumamente débil, me sentía desesperada, me sentía fracasada, me sentía humillada, me sentía avergonzada, me sentía decepcionada porque creí que ese mundo era el real, cuando en realidad la verdad la tenía en mi corazón. Y resulta que una noche, cuando ya mis fuerzas no daban para más y me sentía lo más vacía del universo, decidí hablar con Dios desde el corazón, sin temores, sin vergüenzas, y le pedí que me rescatara del mundo en que me encontraba, porque ya no tenía nada, ya todo lo había perdido. Pero soy muy terca y me cuesta mucho hablar, así que esa noche le pedí a Dios que me mostrara por un sueño o por quien sea la persona que me iba a ayudar a salir de todo esto, porque ya no podían mis fuerzas, necesitaba a alguien más. Entonces Dios en esa noche me mostró a Catherine, que es mi mentora actualmente, y esa noche tomé una decisión, y esa decisión era morir a mí y seguir a Jesús. Duré un mes exacto pidiéndole a Dios que rompiera las cadenas que me ataban de un mundo de desolación, de un mundo de destrucción, con ayuda de mi mentora. Un mes exacto, porque también en medio de todas esas oraciones le puse a Dios una fecha, así de terca soy, y le dije: Señor, al 31 de enero de tal año yo necesito que me rescates. Y el 31 de enero Él me rescató. Yo recibí un mensaje que me permitió salir de donde yo estaba. Ese mensaje permitió que yo rompiera relaciones, que yo rompiera amistades y que tomara las fuerzas que no les puedo explicar porque eran fuerzas de Dios, no eran mis fuerzas, para salir de donde ahí. Él empezó a acomodar todo así como de la noche a la mañana, puso a las personas correctas, pude ver las respuestas que durante un mes exacto yo le estaba orando al Señor. Y adivinen qué, volví a casa.
Volví a casa porque este es mi hogar, ustedes son mi familia, todos ustedes aquí son importantes para nosotros. Y así como lo es para mí, creo que es importante para uno de los que estamos acá. Volví porque mi papá Dios me liberó y Él me sacó de un mundo donde todos me daban por perdida. Más allá de un testimonio, yo quiero recalcar unos puntos en resumen, que es lo que Dios me habló. Y es que no importa qué tan lejos se sienta usted, qué tan pecador se sienta en su momento, los brazos de papá siempre van a estar abiertos para recibirlo y poder compartir con usted. Es muy importante las decisiones dejan trabajar a Dios y dejan trabajar en nuestros procesos. Tomar la decisión de seguir a Jesús sin importar qué pueda pasar, porque tomar la decisión a veces no es sencilla, hay que pagar un precio, pero el fruto es lo más gratificante que yo les puedo expresar en esta mañana. El tercer punto es, Dios es un Dios de imposibles. Cuando crees que ya no hay salida, cuando ya no hay soluciones, Él siempre tiene el lugar y la salida y el momento exacto para rescatarte. Y una de las cosas que no quiero dejar por alto es la importancia de no cesar de orar por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, porque hermanos, gracias a que mi familia, mi mentora, mis amigos no dejaron de orar por mí, hoy estoy aquí. Lo que muchos dijeron, ya no hay rescate, ya no hay salida, perdimos a Melina, hoy estoy aquí y es por todas las oraciones, los abrazos, el amor que todos me expresaron. Y yo no sé si usted logra ver la importancia de que usted hoy venga a la iglesia, pero esto sí quiero dejarlo recalcado en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tienen herramientas que es la luz de Jesús y muchos de los que están afuera necesitan de esa luz que ustedes tienen. Entonces, no dejen pasar un día sin Jesús y poder compartir lo que Dios ha hecho en el corazón de ustedes. Finalmente cierro mi testimonio confirmando que todo lo que el enemigo te ha robado y me robó en un momento, en Jesús hay restauración y Él puede restituir todo tu presente de una forma que usted no se pueda imaginar. Hoy tengo lo que durante 7 años pasé y pensé que perdí. En 2 años Dios me ha multiplicado muchísimas cosas, no solamente físicas, porque eso pasa, sino que lo que Dios ha puesto en mi corazón, mi llamado, mi propósito, mi destino, es en lo que actualmente camino y estoy caminando. Y no me quiero ir sin dejarles 4 versículos que fueron una de las guías que Dios me dio. Primero fue el llamado. Él me dijo en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esa fue la relación que yo necesitaba y es la relación que cada uno necesitamos. Una cena con papá, una cena de confianza, de intimidad, donde yo le pude externar todo y también él me sanó en ese proceso. También me dio una promesa en Génesis 28:15, donde dice, además yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, llegaré al día en que te traeré regreso a la tierra y no dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Me confirmó también en Colosenses 2:14, donde dice, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y los eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no tenía temor ni vergüenza porque Él fue quien me liberó. Y me afirmó con 1 Corintios 3:13, diciéndome 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y sobre todas estas 3 cosas es el amor. Y sobre todo eso es lo que me tiene hoy aquí, en casa, con papá, el amor que Él tiene hacia mí y yo hacia Él. Muchas gracias. Buenos días, iglesia, hermanos, qué lindo verlos aquí. Bueno, hoy casi no los veo a los que están aquí porque yo voy al segundo culto normalmente. Mi nombre es Kendry, para los que no me conocen, tía Kenny o Neni, como quieran decirme. Tengo 25 años, estoy casada con mi esposo Daniel, que también viene en el segundo culto, y mi hija Zoe, que está allá con Sofía.
los amo mucho, de verdad. El Espíritu Santo está aquí definitivamente y es bueno. Espero que esto que yo vaya a decir, hay muchos testimonios que a mí, ¿por qué me dejaron de última? Definitivamente, me tocaron bastante y espero que el Espíritu Santo hoy venga y les toque y traiga la misma opresión que trajo en mí para poder confesar esos pecados que tienen ahí ocultos en sus corazones. Durante muchos años yo luché con una fuerte adicción a la pornografía. No recuerdo exactamente cuándo comenzó. Siempre digo que comenzó desde que tengo memoria. Lo comparto con libertad porque ya he confesado mis pecados, ya el Señor Jesús me ha perdonado gracias a su sangre preciosa y porque claramente eso es un continuo, constante proceso de sanidad, los cuales estoy llevando con la iglesia también, ¿verdad? Y es muy importante que escuchen, porque esto, como les digo, fue desde que yo tengo memoria, era una niña, entonces mucho cuidado con sus hijos, de verdad. Todo inició desde una profunda soledad en mi corazón, porque yo fui abandonada por mis papás cuando yo tenía 2 años. Mi papá trabajaba mucho y con el tiempo, bueno, él formó otra familia, ¿verdad? Mis hermanas estaban ahí, pero pues hicieron su mayor esfuerzo, ¿verdad? Pero eran niñas cuidando a otras niñas, no era su responsabilidad, ellas también tenían sus cargas. Y ahí en medio de esa vulnerabilidad, el diablo se aprovechó de mi soledad, se aprovechó de mi tristeza y de todo lo que estaba pasando en ese momento. No tengo claro cuál es la raíz de la adicción que pasé, si fueron una o varias razones: abandono, soledad, abuso visual, físico, sexual, pero confío en que Dios arrancará todo de raíz y por eso estoy en los procesos de sanidad, como les comentaba, ¿verdad? Para poder entender qué fue lo que pasó, para cortar con todo eso, para que no toque a mi hija, ni a mis nietos, ni a mis generaciones. Lo que sí recuerdo es una experiencia de infancia donde personas cercanas a mí cruzaron límites que me llevaron a sufrir abuso sexual. Fue un tiempo de mucha confusión. Yo empecé a hacer ciertas conductas, como normales, ¿verdad? Aunque yo sabía que no lo eran. Mi inocencia fue robada desde muy pequeña. Comencé a ver la masturbación como si fuera algo normal en mi vida, aunque claro, no era tan normal porque lo hacía de forma oculta. Cuando mi mamá volvió, yo tenía unos 6 o 7 años. Poco después nos habíamos mudado y me dieron libertad a todo. Tuve cuarto propio, tuve televisión, tuve teléfono, herramientas que me daban la libertad de hacer lo que yo quisiera. Y entonces, ahí fue donde me di cuenta de lo que estaba viviendo era una adicción. ¿Por qué? Porque quería estar sola, no soportaba las interrupciones. Si yo no podía hacerlo, yo sentía ansiedad, me temblaban las manos, sudaba, me sentía completamente como si fuera una droga. Muchos padres creen que no está mal que los niños y adolescentes tengan celular, televisión y estén solos todo el tiempo encerrados en sus cuartos, que es algo normal, pero esto no habla más que muchas palabras. De verdad, tengan mucho cuidado. Si tienen teléfono, si tienen algún acceso a cualquier cosa, estén ahí para sus hijos, denle la atención que ellos necesitan. En la escuela y el colegio la presión era enorme, la pureza era motivo de burla, se despreciaba y como no tenía una identidad firme en Dios, lo veía, lo oía, sin entender la destrucción que esto me causaba. A los 15 años, el Señor empezó a llamarme con fuerza. Comencé a sentir una opresión tan fuerte en mi pecho, que era algo sumamente sobrenatural, que no podía comer, no podía dormir, pasé así por días. Era como una carga que me aplastaba, hasta que un día pude confesar mi pecado y el Señor me hizo libre.
Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Después el nacimiento de mi hija, claro, pero primero esto. No saben cuánta libertad uno siente al confesar su pecado, porque tal vez uno siente vergüenza, siente culpa. ¿A quién se lo voy a decir? ¿Qué van a decir de mí? Que soy una enferma, seguro, quién sabe. No, el Señor sabe, Él escudriña nuestro corazón y Él sabe lo que hay ahí. Y Él nos ama tanto, tanto, hermanos, que eso no importa. Y entonces Jesús me liberó, me abrazó y me mostró su misericordia. Nunca sentí juicio, nunca sentí desprecio, nunca sentí rechazo. Y encontré en Él lo que necesitaba. Ese vacío fue llenado por Él. Desde entonces he tenido altas, he tenido bajas, como en cualquier proceso, pero puedo decir con certeza que el día de hoy soy libre de esta adicción gracias al Espíritu Santo que lo reveló y lo sacó de mí. Jesús me hizo libre, hermanos, y aún trabajo en mi sanidad, porque años de heridas claramente dejan marcas, pensamientos y conceptos deben ser renovados constantemente, pero Dios ha sido fiel. Me ha dado un esposo, me ha dado una hija, un propósito, y compartir este testimonio es parte de ese propósito. Ayudar a otros que están en medio de la lucha de la pornografía y la masturbación, aun cuando sean niños o adolescentes o adultos. Y entonces, si están viviendo algo similar, quiero decirles que no están solos. Cuando confiesan lo que está oculto, es como si te quitaran 100 kilos de encima. El enemigo quiere que lo mantengas en secreto, pero no tengas miedo. Dios está contigo, Él te dará la fuerza que necesitas para salir adelante. Les comparto nada más este versículo. En Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Les comparto esto porque es muy importante, de verdad, que cuiden de ustedes mismos, que cuiden de lo que está en su corazón. Y es algo que me encanta compartir porque el Espíritu Santo de verdad es tan hermoso como entra. No me habló por una persona, no me habló por la palabra, me habló Él mismo a mi corazón y me ayudó a confesar y a decir todo lo que necesitaba soltar de mi corazón. Así que los invito de verdad que el Espíritu Santo hoy venga sobre ustedes y les traiga esa opresión y los ayude a confesar a personas sabias que los puedan ayudar a salir de cualquier adicción que tengan, a salir de cualquier situación similar que tengan, porque es la única forma en la que van a poder hacerlo. Y de verdad los insto a que el Señor, el Espíritu Santo, quite todo concepto falso que venga a la pornografía hacia sus mentes, hacia sus corazones y hacia todo lo que quiera venir a traer destrucción a sus vidas. En nombre de Jesús los amo mucho y espero que de verdad el testimonio nos haya ayudado en cualquier situación que estén pasando.